7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales, así como de todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, buenos días a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo y a todas las personas que pues siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, señores, hay tres temas que nos concentran en el día de hoy. Tres temas. Alejandro Toledo y el infame destino de los presidentes peruanos, que es la cárcel. Cuba en oscuridad y miseria. Y una pregunta: ¿qué hacer para no bajar las calificaciones de riesgo de República Dominicana después del retiro del proyecto de modernización fiscal? En esos tres temas nos concentramos en el día de hoy. Don Alejandro Toledo, expresidente peruano, que por mucho tiempo estuvo en el exilio en Estados Unidos, pero fue extraditado al Perú. Él estaba acusado, enfrentó una acusación por el caso Lava-Jato, aquel caso que tuvo entre sus ramales el llamado caso Odebrecht. Entonces, don Alejandro Toledo ha resultado condenado por una combinación de dos crímenes. Estamos hablando de colusión y de lavado de activos. Entre los dos le están sumando 20 años y medio de prisión a un hombre que tiene 78 años de edad. Cáncer de próstata también, y entonces fue condenado en el día de ayer en Perú. ¿Por qué una condena por el caso Odebrecht o por el caso Lava-Jato, que son casos muertos? Porque esos casos produjeron una serie de colaboraciones con las justicias de otros países, pero después pues resultó que la base de esa investigación fue cuestionada y fue prácticamente anulada en Brasil. Entonces, no se han producido condenas por el caso Odebrecht en la mayoría de los países. ¿Por qué se produce en el Perú? Bueno, en Perú hubo cosas que fueron más allá de las delaciones premiadas de Odebrecht, que no probaron absolutamente nada. En el Perú apareció un representante, el señor Jorge Barata, que era el representante de Odebrecht en Perú, y ese señor testimonió y mostró algunas pruebas de las coimas que entregó a servidores públicos, incluyendo al presidente, a este presidente que está condenado ahora, Alejandro Toledo, que él llegó a testimoniar que cuando él se retrasaba, pues recibía un llamado de parte de Toledo para que cumpliera con los aportes que se hacían vía un amigo empresario de Alejandro Toledo, que ese amigo ya falleció. Entonces,
hubo pruebas, hubo cosas que iban más allá de la colaboración que prestó Odebrecht y por eso pues ha habido base para producir condena. Entonces, esto no es más que un nuevo episodio de la tragicomedia de los presidentes peruanos, que desde Alan García para acá, y no empiezo por Fujimori, sino empiezo por Alan García, porque Alan García fue que sustituyó, Fujimori sustituyó a Alan García. Y Alan García, que llegó al poder desafiando los organismos internacionales, con el simbolismo de la mano limpia, pues terminó su gobierno acusado de corrupción. Él logró reponerse de esas acusaciones, pero después entonces quedó investigado por el caso Odebrecht y cuando fue requerido en un allanamiento en su residencia, le pidió un momentito a los fiscales y los policías que fueron a apresarle, entró a su habitación y se dio un tiro en la sien. Es decir, que se quitó la vida. Eso pasó con el expresidente Alan García. Mientras eso pasaba con él, el presidente que lo sustituyó cumplía 25 años de cárcel. Alberto Fujimori. Pero en Perú está preso el Sombrerú, que fue este maestro que se hizo muy popular y salió con una candidatura sin tener la menor idea de lo que era un gobierno. El señor Pedro Castillo, ese señor está preso. Ha hecho cárcel Alejandro Yamatei y su esposa, me refiero a otro expresidente, peruano. Investigado Pedro Pablo Kuczynski también investigado y procesado por distintos temas. Es decir, usted parte de los últimos 30 años en Perú y no hay un presidente que no haya hecho cárcel o no esté investigado o en proceso de sometimiento o condenado. Esa ha sido lamentablemente la suerte de los presidentes peruanos, que ahora la recorre el señor Alejandro Toledo. Él podrá apelar esta decisión para tratar de disminuirla, etcétera, pero ya tiene encima esa situación de esta condena. Muy lamentable esta situación. Entonces, ese es un espejo porque ahí eso se ha convertido en una moda. Lo lógico es que usted hoy sea presidente, muy popular, y que termine y que pronto visite una cárcel. Eso es lo normal en Perú. Ojalá que entre nosotros eso no sea así, porque un país en esas circunstancias pues avanza muy poco. Desde luego, siempre hay que perseguir la corrupción. El que haya tenido responsabilidad pues tiene que estar preparado para responder por las cosas de las que haya sido responsable. Pero yo creo que hay tendencias como que
no son nada positivas. Nada positiva. Entonces, ahí tenemos esta situación con este señor ahora condenado por colusión. Cuando estamos hablando de colusión, porque ya sabemos que el lavado de activos no es un delito per se, sino que es un delito que se origina por otro delito. Entonces, cuando estamos hablando de colusión, es un delito de naturaleza pública, porque la colusión siempre interviene un funcionario público. Ese funcionario público se pone de acuerdo con otras personas para saltarse los mecanismos legales o para amañar los mecanismos legales o para manejar información privilegiada y desarrollar competencias que no son tales para favorecer sus intereses. Eso es lo que tiene que ver con este crimen, más al que se suma el lavado de activos, que es el uso de los fondos provenientes de otro crimen y el manejo de esos fondos. Entonces, dejemos a Perú con su tragedia, con su espejo que no quisiéramos recorrer, que no quisiéramos imitar, y hablemos de Cuba.